Bueno, pues vamos a comenzar con esta clase en directo sobre nutrición y dietética, ¿vale? Vamos a hacer una clase que va a estar organizada a hablar de aquellos aspectos que más preguntan y a intentar aclararlos lo máximo posible y a proporcionaros trucos de estudio. Pero no vamos a abordar toda la materia de dietética y nutrición que tenéis que preparar para el examen, ¿vale? Digamos que eso ya está en las clases grabadas, ya está en el temario, sino que aquí vamos a enfocarlo de esa manera que os digo, ¿vale? Entonces iremos viendo en cada uno de los bloques qué es lo que más se pregunta, lo vamos a aclarar y vamos a intentar, en muchos casos, dar trucos para el estudio, ¿vale? Entonces vamos a seguir estos 10 puntos que tenemos en el índice y vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el de los nutrientes, ¿vale? Vale. Ya sabemos que los nutrientes van a ser esas sustancias químicas presentes en los alimentos, ¿no? Y que van a ser las responsables de, una vez yo hago la digestión, pues poder hacer todas esas funciones. Entonces, recordemos que se van a clasificar en macronutrientes y en micronutrientes dependiendo en la cantidad que son necesarias para nuestro organismo, ¿vale? Los macronutrientes, macro, grande, se necesitan en grandes cantidades. Los micronutrientes, micro, pequeño, se necesitan en pequeñas cantidades. Vale, entonces, una vez que nosotros hemos ingerido esos alimentos y ya se han digerido, ¿vale? Que ahora veremos cuál es esa diferencia, esos nutrientes van a poder llevar un camino metabólico de catabolismo o de anabolismo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues el catabolismo, que empieza por C, son reacciones de combustión, que empieza por C, y la transformación de sustancias complejas, que empieza por C, en sustancias más simples. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo y es que tenemos que pensar en una pared de ladrillos, ¿vale? Que es una materia compleja, una pared, y la vamos a romper en cositas más sencillas que son los ladrillitos. Eso sería un catabolismo. Mientras que un anabolismo es un metabolismo de síntesis, que empieza por S, y entonces estaríamos empezando por sustancias simples para dar lugar, que empieza por S, para dar lugar a sustancias complejas. Y aquí sería el caso contrario. Yo aquí dispongo de unos ladrillitos, sustancias simples, y voy a construir una sustancia más compleja que sería la pared, ¿vale? Acordaos de las Cs y las Ss. Justo coincide que empieza por lo mismo, ¿vale? Entonces, para memorizarlo. Y luego, importante también, esta diferencia entre alimentación y digestión, me ha gustado traerla a la explicación porque en nuestro día a día, cuando hablamos en nuestras casas, pues muchas veces las confundimos unas con otras, ¿vale? Entonces, recordemos que alimentación es el hecho de introducir el alimento en nuestro organismo, ¿vale? Y la digestión ya es un proceso que va más allá, a través del cual de ese alimento que yo me he comido, bocadillo de jamón, voy a extraer los nutrientes para poder asimilarlos, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo. La digestión es un proceso mucho más complejo. Vale. Y relacionado con los nutrientes, también es importante conocer qué funciones, ¿no? ¿Qué funciones hacen los nutrientes? Bueno, pues tenemos una pregunta de examen que es, entre las sustancias que tienen una función reguladora en el organismo se encuentran, vale, grasas y vitaminas, carbohidratos y proteínas, vitaminas y minerales y proteínas y minerales. Entonces, la respuesta correcta sería vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque van a tener una función reguladora. ¿Esto qué significa? Pues que no van a proporcionar energía, ¿vale? No se puede obtener energía ni a partir de las vitaminas ni a partir de los minerales y que su función va a ser como si fuesen el jefe de una obra. Es decir, tú, ve aquí, tú, haz esto más rápido, tú, haz esto más lento. Entonces, ese procedimiento lo van a llevar a cabo las sustancias reguladoras, vitaminas y minerales. ¿De acuerdo? Que son micronutrientes. Vale, vamos a seguir hablando de nutrientes y vamos a hablar de los conceptos más importantes de los macronutrientes, ¿vale? Vamos a empezar por los macro. Recordemos, macro grande se necesitan en grandes cantidades. ¿Cuáles son los macros? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, vamos a comenzar hablando de unos puntos clave sobre las proteínas. ¿Qué es lo que más tenemos que estudiar? ¿Qué es lo que más preguntan de las proteínas? Bueno, pues los requerimientos, ¿vale? Los requerimientos de proteínas
se estiman en 0,8 gramos por kilo de peso y por día. Es verdad que aquí hay que tener una cosa clara y es que hasta 1,2 se podría considerar en determinados casos. Por encima de 1,2 no estaría recomendado, ¿vale? Salvo, bueno, situaciones concretas, ¿vale? Deportistas de élite, estamos hablando de población normal, ¿de acuerdo? Pero la norma general para la población, el 0,8, ¿vale? Dato importante que nos tenemos que saber. Más datos importantes sobre proteínas que preguntan mucho. Aminoácidos esenciales. ¿Qué era esto? Bueno, recordemos, las proteínas estaban formadas por aminoácidos, ¿verdad? Era como un collar de perlas y cada perlita era un aminoácido. Entonces, algunos de esos aminoácidos mi cuerpo los puede obtener mediante reacciones químicas, pero otros es imposible que mi cuerpo los pueda obtener por reacciones químicas. Sí o sí hay que ingerirlos por la dieta. Esos son los esenciales, ¿vale? Los que no los puedes sintetizar. Y me tengo que saber cuáles son los esenciales, ¿vale? La histidina, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina, ¿vale? Os he puesto aquí una regla mnemotécnica, que a la que le ayude bien y a la que no, no. Valeria me hizo feliz y triste, ¿vale? Es verdad que la histidina no es esencial en todas las etapas de la vida, ¿de acuerdo? La histidina no es esencial en todas las etapas de la vida. Es esencial en los primeros meses de vida y después deja de serlo. Entonces, bueno, a veces se mete y a veces no en este listado de aminoácidos esenciales, ¿vale? Luego, importante también un concepto, el valor biológico de las proteínas. ¿Qué es esto? Bueno, pues acabamos de decir los aminoácidos esenciales. Pues el valor biológico de una proteína se mide en función de cuántos aminoácidos esenciales tiene. Una proteína que tenga muy poquitos esenciales será de bajo valor biológico, mientras que una proteína que tenga muchos esenciales será de alto valor biológico, ¿vale? Y luego sus funciones. ¿Qué funciones principales tienen las proteínas? Bueno, pues van a tener función sobre todo plástica estructural, van a formar estructuras, ¿vale? Y también función energética, sobre todo en condiciones de ayuno, ¿vale? Luego hablaremos de los números de Atwater y demás. Luego tenemos los carbohidratos, ¿vale? Los hidratos de carbono. Aquí tengo que recordar que tenemos dos tipos en función de su complejidad, simples y complejos. La propia palabra nos lo dice. Algo simple va a tener una molécula más chiquitica, más sencilla, mientras que los complejos van a tener pues una molécula más grande, ¿no? Y más compleja. ¿Qué pasa? Que algo sencillo se va a digerir más fácil que algo complejo, ¿verdad? Entonces, eso, la estructura de ese hidrato de carbono va a condicionar su absorción. Y si condiciona su absorción, va a condicionar el índice glucémico, que es otro concepto muy importante que tenemos que tener claro de cara a los exámenes. Entonces, el índice glucémico es la capacidad que tiene un carbohidrato para aumentar la glucosa en sangre, ¿vale? Fijaos en este carbohidrato rojo, ¿vale? No sabemos lo que es, que en media hora después de haberlo comido está alcanzando una glucosa de 100. ¿Qué pasa? Ha subido muy rápido, por lo tanto, ¿cómo va a bajar también? Pues muy rápido. En una hora ya no tengo niveles de glucosa en sangre. Fijaos en el carbohidrato número 2. Yo lo ingiero, el máximo valor que voy a alcanzar, pues más o menos son 50 a los 3/4 de hora y tengo niveles de glucosa en sangre a las 2 horas todavía tengo, a las 3 horas todavía tengo, porque lo que sube lento, baja lento. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener claro que los hidratos de carbono simples, como se digieren muy fácil, van a tener un índice glucémico alto, van a provocar un aumento de la glucosa en sangre brusca, mientras que los hidratos de carbono complejos van a tener un índice glucémico bajo. ¿Vale? Pensad en algo complejo, se digiere lentamente, algo simple se digiere fácilmente. ¿Vale? Otro punto muy preguntado sobre los hidratos de carbono es la lactosa. Ya sabemos que mucha población es intolerante a la lactosa, entonces, bueno, pues es algo que les gusta bastante preguntar. La lactosa es el hidrato de carbono de la leche, ¿vale? Y esta es un disacárido que va a estar formado por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Entonces, bueno, que sepamos que la lactosa puede provocar esos cuadros diarreicos de inflamación intestinal y que los productos sin lactosa lo que han hecho es romper. ¿Vale? Esa lactosa la han roto y tengo la glucosa libre y la galactosa libre, ¿vale? Y luego, ¿qué funciones tienen los hidratos de carbono? Muy bien, aquí la función principal es la función energética, ¿vale? La función energética. Hablaremos de los números de Atwater, ¿vale? Nos va a dar 4 kilocalorías por gramo. Y algo también de función plástica, ¿vale?
Y por último, los lípidos, el último macronutriente, los lípidos o grasas, van a tener función energética, desde luego van a producirnos